todo salió bien. Lo que yo nunca iba a imaginarme en la vida era que la señora que había entrado a la reunión ese día tenía el mismo problema y que no podía tener hijos. Y yo hablando de todo ese tema, sin saber que la muchacha que estaba entrando tenía ese problema. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios sabe lo que usted necesita. Cuando usted se levantó de la cama, Dios ya sabía lo que usted necesitaba. Dice la palabra de Dios que antes de que usted clame, Él ya está sabiendo lo que usted clama. Dios sabe lo que necesita. Entonces no se asombre si el pastor empieza a hablar de cosas que afectan a su vida y después de pronto vaya a salir por ahí. Porque ya tuvimos un problema acá, con alguien, unas hermanas que no están acá presentes, pero tuvimos una situación que fue tremenda. Mandé un mensaje de WhatsApp hablando del estudio y parece que hubiera tocado un nido de zorros, que salieron todos despavoridos gritando, ¿pero por qué saliste a hablar? Nadie me había dicho nada. Yo simplemente mandé un mensaje de WhatsApp a mucha gente, como mando siempre, y era para un problema. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que pasa en su vida. Y Dios va a usar a quien sea para recordarle eso. ¿Me está entendiendo? Dios trata con usted. Dios quiere tratar con usted. Y mucha gente ignora esto, de que Dios quiere relacionarse con nosotros. Va más allá de que yo voy a la iglesia todos los domingos, o que hace mucho tiempo que no voy. Va más allá de lo que yo quiera. Es la soberanía de Dios que Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere hablar contigo. Él quiere hablarte. Él quiere que le hables. Dios. El apóstol Pablo, allí en la carta de Efesios, acompáñenme. Efesios capítulo 3. Vamos al versículo 8. Vamos al versículo 8. Van a ver que hay dos dispositivos grabando porque uno está transmitiendo y el otro está grabando para YouTube. Bien. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, y acá viene el tema, de las inescrutables riquezas de Cristo. Hasta ahí. Menos mal que lo marqué. Claro. De las inescrutables riquezas de Cristo. A mí me fue dada. Diga conmigo, a mí me fue dada. ¿A quién le fue dada? A mí. A mí. ¿Qué nos fue dado? A nosotros. Nos fue dado la gracia de anunciar el Evangelio. A usted le fue dada la gracia de anunciar el Evangelio. Pero no es un a mí cualquiera, sino que es a mí el más pequeño. A mí, no a mí el más grande. No, porque ahí está el hombre de Dios, el hombre santo de Dios, el grande ungido de Jehová. ¿Dice eso? No. Dice a mí el más pequeño. Porque la Biblia dice que el que quiera ser grande, Dios se encarga de lo aplasta. Dios exalta la humildad y aplasta el orgullo. A mí, el más pequeño. Entonces, usted no necesita ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, para anunciar el Evangelio. Usted necesita reconocer que es pequeño. Usted necesita reconocer que es pequeño y que a pesar de ser pequeño, Dios le ha dado la gracia de anunciar el Evangelio. Y no solo el Evangelio, sino las inescrutables riquezas de Cristo. Y acá es donde se complica la situación. Las inescrutables. Acá necesitamos un diccionario enciclopédico de la lengua española, hebrea, china y árabe y musulmana y de donde sea. Porque ¿qué es algo inescrutable? Algo que no se puede ¿qué? ¿Y eso con qué se come? Algo inescrutable es algo que no se puede calcular. O sea, miren lo que le estoy diciendo. Usted tiene la gracia de Dios de anunciar el Evangelio a los gentiles, o sea, a la gente, pero también
de hablar de todo lo incontable de Dios, de lo que es capaz de hacer Dios. Entonces, cuando yo le digo, si me preguntaran, las muchachas están congregando, la que Dios le dio a los hijos, no sé, y realmente no me importa, porque no es mi problema. Y voy a decir, qué malo el pastor. No, ¿por qué? Cada uno hace su vida. Pero ¿qué pasa? Cuando a Dios se le antoja darle una bendición a alguien que no tiene una relación con Dios, la gente que va a la iglesia dice, no fue Dios. Seguramente habrá sido el diablo. Y le dan más poder al diablo que a Dios. ¿Nunca escuchó eso? ¿Nunca escuchó? Porque es así. Hay gente que recibe bendiciones de Dios y prefieren decir, porque de repente a usted que está mirando el video, o en las redes sociales, ¿no? Porque el de arriba filma para Zoom y el de abajo filma para YouTube, para las naciones. De repente usted, que está en su país, o usted que está acá, vio que Dios bendijo a alguien que ya no va a la iglesia, o que anda en cualquiera, como se dice en el Río de la Plata, usted va a decir, ese es porque se fue de Dios y el diablo le está dando para que tenga, porque después viene el golpe. Escúchenme este verso mal dicho, mal intencionado y hecho por el mismo infierno. Porque él va a crecer hasta que venga el diablo y le pinche el globo y le arruine la vida. Mucha gente habla así. Y tristemente, mucha gente dentro de la iglesia habla así. ¿Y eso es normal o bueno? No, no es bueno. No es bueno que en la iglesia se hable de esa manera. Es dañino. Se le da más poder al diablo que a Dios. Pero ¿de qué te llamo Dios? Dios te dio la gracia de anunciar el Evangelio y de hablar de las inescrutables cosas de Jesús, de Dios, de lo incontable de Dios, de lo incontable de Dios. Y si nosotros nos pusiéramos a hablar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no sé si nos daría el día para contar todas las cosas que Dios nos ha dado. Y de pronto usted me va a decir, yo no me sé mucho de la Biblia para hablar de Jesús, del Evangelio. Bueno, pero esas inescrutables cosas, esas inescrutables riquezas de Cristo, porque la bendición que Dios le dio a usted, dígame que usted no la atesora como algo único. Esas madres, porque las mujeres que perdieron sus hijos son madres, o las mujeres que anhelan un hijo y no lo pueden tener son madres, que Dios les dio un hijo, se congreguen o no se congreguen, ¿quién le quita la riqueza de la bendición que Dios le dio? Dígame. Nadie. Porque se la dio el Señor. Porque hubo una iglesia que oró, hubo un pastor que oró, y hubo un Dios que escuchó, y un Dios que dio la bendición. Ahora, ¿eso significa lo otro? ¿Significa de que Dios va a bendecir al pecador? No, no significa eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Dios le dio a usted y de lo que Dios es capaz de hacer con usted. Con usted. Lo hablaba al principio. En un mensaje de texto de Facebook de hace 5 años, los hermanos que están acá hoy sentados nunca en la vida se imaginaron que iban a estar acá sentados. Me mandaron un mensaje hace 5 años, un mensaje que yo no leí. ¿Nos entendemos? Las inescrutables riquezas de Dios. Porque Dios recoge donde no sembró nadie. ¿Me entienden? Dios hace la obra de la forma más increíble. Y podemos decir, ¿hemos crecido en estos últimos 3 meses? Sí, hemos crecido un montón, en muchas cosas, como iglesia, en muchísimas cosas. Son las inescrutables riquezas del Señor. Pero no termina ahí, acompáñenme a los versículos allí adelante, al versículo 14. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Entonces dijimos que Dios le había dado la gracia a mí, ¿verdad? Dios le dio la gracia de anunciar el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Pero, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién eran las inescrutables riquezas? De Cristo. ¿Y ante quién doblaba las rodillas
el apóstol Pablo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta causa. Porque Pablo sigue describiendo en los versículos anteriores algunas cosas, ¿verdad? Pero la base central del mensaje de Pablo es que a Pablo se le había dado la gracia de anunciar el Evangelio a los gentiles, que no eran merecedores. Y acá está la médula del mensaje. Dios nos bendice a nosotros, aunque no lo seamos merecedores de la bendición de Dios. Porque esas son las riquezas inescrutables. Eso es lo que vos no podés cuantificar. Vos no podés medir hasta qué punto Dios nos ama. Hasta qué punto Dios nos bendice. ¿Significa que Dios nos va a bendecir siempre aunque hagamos las cosas mal? No, no significa eso. Estamos hablando de que Dios hace lo que quiere. ¿Y quién le va a decir a Dios no hagas? ¿Me está entendiendo? Es así. Después sigue diciendo Pablo, y de quien todo nombre, toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Miren lo que lindo esto. Para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. Pero algunos dicen que con eso Dios te va a dar riqueza. No, no dice que Dios te va a dar riqueza. Dice de las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que no está hablando de que Dios te va a dar riqueza, como algunos piensan, sino que te dice que en su riqueza, Él te va a fortalecer en el hombre interior, en el poder de Cristo. Es simple. El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, por eso es inescrutable. ¿Me está entendiendo? Por eso nosotros no podemos calcularlo. No podemos calcular la anchura, no podemos calcular la altura, la longitud, la profundidad. No podemos nosotros medir a Dios. No podemos medir a Dios. Nosotros no podemos medir la voluntad de Dios, ni medir hasta dónde Dios es capaz de bendecirnos y hasta dónde Dios es capaz de llevarte o probarte. No podemos. Es imposible. Solamente resta una cosa por recordar. Primero, que a ti te fue dada la gracia de anunciar el Evangelio. Y para hablar de las grandezas de Dios, necesitamos hacer lo que hablamos al principio. Doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el secreto, ¿vio? Que le hablé al principio. Ahí está el secreto. Nosotros no podemos predicar el Evangelio, hacer la obra de Dios, mantenernos firmes, mantenernos estables, mantenernos de victoria en victoria, si no reconocemos primeramente que Dios no nos llamó porque sí. Dios te dio la gracia de hablar de Jesucristo. A cada uno de ustedes y a todos los que me están escuchando, le dio la gracia de predicar el Evangelio de Cristo. En lo poco o en lo mucho que sepan, hablar de lo impensable de Dios. De lo impensable de Dios. Lo hemos contado muchas veces el testimonio de Elías, acá adentro, cuando decían que no podían nacer nuestros hijos. Que era una mancha en la ecografía en el vientre de mi esposa que no nací. Y de una semana para la otra desapareció la mancha y quedó Elías. Pero ¿quién le va a decir a Dios, no hagas esto o aquello? Hace unos meses atrás yo decía acá en la iglesia, se va a levantar una generación en esta iglesia de gurises, y lo dije acá, va a venir gente de afuera, a ver quién se acuerda, y va a hacer lo que ustedes no están haciendo. Dios está levantando en todo el mundo una nueva generación de hombres y mujeres de Dios, que le creen a Dios. Pero hay veces que las generaciones necesitan dar lugar a las nuevas generaciones.
El apóstol Pablo podría haber sido el gran apóstol Pablo y haberse puesto él en primer lugar en todas las cartas de Pablo, y podría haber dicho que todo se iba a hacer conforme a eso, y no lo hizo, sino que a sí mismo se va llamando como nada. Si usted lee los primeros capítulos de todas las cartas de Pablo, empezando en Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Después más adelante, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, no por hombre ni de hombre. Y sigue diciendo así, pero en algún momento de la historia, Pablo dice, porque pasan muchos años en la historia, usted no crea que esto se escribió de un día para otro, pero van pasando los años y un día Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya no dice llamado a ser apóstol, ya no dice siervo de Jesucristo, ya dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre ni de hombre, sino por Dios o de Dios. Y allá en Filemón dice Pablo, prisionero en cadenas. Tremendo. Pablo, prisionero en cadenas. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de que nosotros podemos tenerlo todo. Podemos tener el mejor cargo, el mejor ministerio, el mejor lugar en la iglesia y no tener nada. Si nos olvidamos de aquello a lo que fuimos llamados. Son las cosas inescrutables, ¿vieron? Las cosas que no se pueden entender. Como gente que de pronto es muy pecadora y usted va a decir: pero mirá ese hombre, la vida que llevó y ahora predica el evangelio. ¿Y a cuántos conocemos así? Es impensable. Vemos en las redes sociales, vemos en las noticias, por ejemplo, que se habla mucho de Estados Unidos, que son famosos asesinos, famosos delincuentes que ahora son predicadores, ¿verdad? Y son grandes predicadores, tienen grandes iglesias. Y yo, el pecador número 1, que no debería ni estar acá, pero Dios me puso acá y Dios me ha llevado a las naciones, como el apóstol Pablo dice, yo, acá, chiquito, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Me está entendiendo? Necesitamos ser la iglesia de Cristo. Estamos viviendo una época, estamos viviendo una temporada en la cual el desánimo, el miedo ha tomado la mente y el corazón de la gente. Se necesitan hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que le crean a Dios. Que crean que a pesar de ustedes mismos, Dios los puede usar. Sin restricciones. Porque las restricciones las ponen los hombres. Entonces, hemos medido la misericordia de Dios a nuestro intelecto y hemos llevado el perdón de Dios a lo que nosotros decimos que está bien y está mal. Pero nosotros fuimos llamados a anunciar entre los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. De Cristo. Y yo le voy a dar dos casos de lo que habla la palabra del Señor. Uno de ellos. ¿Cuál fue? No me lo responda, pero se lo voy a responder yo. El apóstol más malo de la Biblia. Una persona que... ¡oh! La Biblia menciona que cuando Jesús encomendó a los discípulos, mandó a los 12 apóstoles, ¿verdad? Allí en el Evangelio de Lucas, los manda a los 12 y les dice, ¿qué les dice? Prediquen el Evangelio, ¿no? ¿Sanen enfermos? ¿Qué más? Echen fuera demonios. ¿Estamos bien, no? Vienen los apóstoles, todos contentos. Todos contentos. Sanamos enfermos. Hicimos milagros. Todo lindo. Pero echaron pocos demonios. Después se le reclama porque viene un padre con un hijo endemoniado y le dice, mirá, tus discípulos no pudieron sacar este demonio. Entonces ahí Jesús se los para y se los mira a los 12 apóstoles. ¿A cuántos mira? A los 12. Y dice, ¿hasta cuándo los voy a aguantar, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y si el pastor le dice, hagan algo bien, se enojan y se van de la iglesia. Sí, pero mirá que si está Jesús, no te va a decir así, te la va a decir peor. Porque si ustedes supieran, si ustedes se pusieran a separar en la Biblia la forma en la que Jesús le hablaba a sus discípulos, fue durísimo con todos ellos. Durísimo. Pero fue un régimen peor que militar. Porque los sacó de sus casas.
Pedro tenía familia y no iba con su casa, sus apóstoles tenían familia y andaban con Jesús de día y de noche, dormían abajo de los árboles, dormían donde les tocaba la noche. Así estuvieron 3 años. ¿Cuántos sabían eso? Está en su Biblia, léanlo. Iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Pero dentro de esos 12 apóstoles había un ladrón que metía la mano en la lata durante 3 años y los 3 años estuvo haciendo milagros, prodigios y maravillas al lado de Jesús y nadie le dijo nada. Deme un solo versículo que diga que Judas, delincuente, ladrón, condenador de Cristo, traicionero, dígame un solo versículo que se lo nombre como pecador o algo durante el tiempo que caminó con Jesús. No va a encontrar uno. ¿Vio? Y estaba al lado de Cristo. ¿Acaso Cristo no lo sabía? Claro que sí. Lo que nosotros no sabemos hasta dónde llega el amor de Dios. Que siempre nos da oportunidad de hacer las cosas bien. La inescrutable riqueza de Cristo. Podría haber puesto la inescrutable riqueza de Dios. Vamos. Hasta dónde Cristo nos soporta a nosotros. Hasta dónde Cristo nos deja llegar a nosotros. Jesús llegó hasta el momento indicado, incluso cuando llegó la traición, le dijo, andá y hacé lo que tenés que hacer, le dijo a Judas. Andá y hacé lo que tenés que hacer. ¿Cuáles fueron los otros 2 complicados dentro de los apóstoles? Se peleaban entre ellos. A ver quién era el más bueno, quién era el más malo, quién se sentaba a la derecha, quién se sentaba a la izquierda. Buscaban posiciones dentro de la iglesia. Posiciones dentro del reino de los cielos. Cuando el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es a servir. A servir. Si no somos capaces de servir, jamás seremos capaces de ser líderes de nada. Ni administradores de un grupo de WhatsApp van a poder ser. Porque el que no sirve para nada. Está escrito en la Biblia. La vida te enseña eso. El que no es capaz de hacer algo donde está, no es capaz de nada. Su proceso, su pronóstico no es el mejor a menos de que cambie. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. Y está en la Biblia. Ahora, ¿el amor de Dios cambió por Judas o Cristo? No. ¿Cambió el corazón de Cristo cuando Pedro lo negó 3 veces? No, Pedro no sabía que lo iba a negar. Pedro le dice a Cristo, yo voy hasta la muerte por vos. Jesús, ¿qué le dijo? Hijo mío, vení, yo sé que sos bueno. No, apártate de mí, Satanás, le dijo. Che, pero si el pastor te habla medio feo, ¿cómo me vas a hablar así, pastor? ¿Me están entendiendo? Necesitamos entender a Dios. O sea, entender que el amor de Dios va más allá de lo que a nosotros nos parece. Dios es mucho más. No podemos nosotros alcanzar a medir las distancias de Dios. Es imposible alcanzar, comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Del amor de Cristo. Versículo allí 18. No podemos. Esas son las cosas inescrutables, las cuales nosotros podemos hablar. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida y de cuántas Dios te ha perdonado hasta el día de hoy? ¿Me está entendiendo? De las cosas que Dios nos libre y no nos enteramos. El amor de Dios es incomprensible. Y yo le invito a que reflexione en esta palabra. Márquenlo en su Biblia, lléveselo en tu tiempo de intimidad con el Señor y hable con el Señor de cuántas cosas nosotros de pronto hacemos en nuestra vida, pensamos, decimos, hablamos, ¿verdad? Nuestras actitudes, para que podamos ver si estamos reflejando a Cristo en nuestra vida, el amor de Cristo hacia los demás, o no lo estamos haciendo. ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué podemos ser mejores? Pero nunca olvidarnos de no ser más ni de creernos más. Necesitamos seguir el ejemplo de Pablo. A mí, el más pequeño. A mí, el más pequeño. Que tengo que servirle a usted. El mejor ejemplo lo dio el Señor. El mayor ejemplo de grandeza lo dio Cristo. ¿Sabe cuándo?
No me diga cuando fue a la cruz porque no fue ahí. Cuando le lavó los pies a sus discípulos. Cuando le lavó los pies a sus discípulos. Entonces nosotros necesitamos entender de lo que es capaz Jesús por nosotros. Sí, pastor, pero yo soy pecador, pastor. Si usted supiera las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, las cosas que yo pienso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Jesús, si estuviera acá, hoy te lavaba los pies. Wow. ¿Me están entendiendo? El amor de Dios es impresionante, es incalculable. Nunca se suelten de las manos del Señor. Sin importar lo que venga, sin importar la situación, lo que digan o lo que dejan de decir. Sin importar quién se levante en su contra. Fortalezcanse en el poder del Espíritu Santo, en el hombre interior, en usted, en su carácter, en su forma, de su determinación de hacer las cosas. Deje que el Espíritu Santo crezca en usted, se manifieste en usted. ¿Saben cuándo usted lo va a notar a eso? Cuando usted empiece a tener pensamientos de cambio de actitud para cosas buenas, o para hacerlo increíble, o para hacerlo imposible. Voy a salir a predicar a la plaza, ¿y qué? ¿Vieron? Me van a decir que estoy loco, no me importa, que me agarro un paquete de folleto y me voy para la plaza. ¿Entienden? Entonces esa es la invitación que les hago en la tarde de hoy. Que nos presentemos delante del Señor como lo que somos. Somos pequeños. Pero a pesar de ser nosotros pequeños, débiles, deficientes, el amor de Dios es tan grande en nosotros que nos permite estar hoy en su casa. Y Dios extiende su misericordia cada mañana sobre nosotros. Y nos da una nueva oportunidad de ser alguien. Lo que Él quiere que seamos. Siempre lo digo, Dios de acá puede levantar pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Puede levantarlos porque la gente está. Simplemente falta quien diga, yo estoy aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. El más pequeño. Pero me diste la gracia de anunciar tu evangelio entre los gentiles y de hablar las inescrutables riquezas de Cristo.